soluciones. Y bueno, de todas maneras, los tres temas que quedan, digamos, son bastante rápidos en el práctico. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar entonces con soluciones. Son temas, por lo menos los tres temas que quedan, por lo menos para mi gusto, son temas lindos y bastante prácticos, muy prácticos, muy de adiestramiento práctico. Así que bueno. A ver, ¿por qué no? Acá está. Bueno. Acá está. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué vimos? Comenzamos a ver desde el átomo para poder que el átomo nos ayudara, y después las fuerzas entre los átomos y las fuerzas entre las moléculas nos ayudaran a poder predecir o caracterizar las propiedades de los distintos estados de agregación. Y así es que fuimos a gases, luego a líquidos, después a sólidos. Ahora vamos a avanzar un poquito más. ¿Por qué? Porque vamos a mezclar estos tres estados de agregación que vimos por separado. Ahora, vamos a intentar mezclarlos de una manera especial. Y de esa manera especial llegamos a las soluciones. ¿Sí? ¿Qué es una solución? A ver, ¿quién me puede, qué idea tienen de una solución? Por ejemplo, otra pregunta. Con agua y aceite, ¿ustedes pueden formar una solución? ¿Qué característica en particular tiene esa mezcla? Yo les estoy diciendo que vamos a ver mezclas de los estados de agregación, pero vamos a ir a soluciones. ¿Qué característica particular tiene esa mezcla que no tienen otras? Es homogénea, heterogénea, digo. Homogénea, está bien, homogénea. ¿Qué significa homogénea? Que tiene las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos. Ustedes habrán visto de la secundaria, por ejemplo, que son propiedades intensivas y extensivas. Intensivas son las que no dependen de la cantidad de masa, y extensivas las que sí. Extensivas, por ejemplo, el volumen, la longitud, etc. El peso. En cambio, intensivas son propiedades que no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Como por ejemplo el punto de ebullición, el color, la dureza, el punto de fusión, etc. Es decir, son propiedades que son características de una sustancia. Bueno, cuando yo voy a preparar una solución, voy a llegar a una solución, voy a llegar a una mezcla homogénea, es decir, a una mezcla que tiene las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos. Acá estamos viendo algunas fotos porque son fotos que están relacionadas de alguna manera con soluciones, y ya vamos a ver cuando terminemos el capítulo cómo podemos relacionar esas fotos con cada uno de los temas, ¿no? Acá tenemos la preparación de soluciones, tenemos una taza de café, una gaseosa, que son todas agua de mar, que son todas soluciones. Acá tenemos unas hojas que no sé si serán de latón o cobre o bronce, también son soluciones sólidas. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar a las definiciones. Y vamos a ver qué es una solución, que ya lo estuvimos diciendo. Es una mezcla homogénea, de dos o más sustancias, pero homogéneas, que están dispersas unas en otras, ya sean dispersas en forma de moléculas, de átomos o de iones, pero están dispersas de tal manera que, a pesar de ser una mezcla, yo voy a lograr una sola fase. Pueden presentarse como sólido, líquido o gas, aunque les parezca raro, también una solución se puede presentar en estado sólido, como por ejemplo lo que es el latón, lo que es el bronce. Ejemplos, bueno, acá tenemos ejemplos, fíjense, de soluciones líquidas, son la mayoría, ¿no? Del uso, por ejemplo, sólidos en líquido, en el caso del agua del mar, la sangre, acá tienen sangre, sólido en líquido, líquidos en líquido, una gaseosa, acá no estamos, tendríamos que sacar la marca para no hacer propaganda, pero una gaseosa cualquiera sea es gas en líquido.
tenemos un latón o bronce, ¿sí? El bronce que es cobre y estaño, el latón, no sé si recuerdo bien, pero el latón me parece que es cobre zinc, en cambio el bronce cobre y estaño. Después tenemos acá más o menos es una solución, ¿no? Porque el caldo es una solución, pero lo que tiene adentro no. Otra bebida, un jarabe, una taza de café, son todas soluciones, ejemplos de soluciones. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Acá lo vemos mejor. Tenemos que ver a qué solución llego en función de qué estado de agregación se encuentra el soluto y el solvente. ¿Qué es soluto y qué es solvente? No lo definimos. El solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción. Cuando no hacemos referencia a cuál es el solvente, damos por entendido que es agua. Si yo digo una solución de cloruro de sodio, por decir, y no les digo en qué, por sentado que es agua. Una solución de alcohol, alcohólica o de alcohol, o de etanol. El etanol es un alcohol. Entonces estoy diciendo que el solvente es agua. Y si no, se aclara, por ejemplo, una solución de cloruro de sodio en etanol. Y ahí el solvente se ok. Y el soluto es justamente el que se encuentra en menor proporción. Entonces, podemos tener soluciones gaseosas, ¿sí? Cuando tenemos gas y gas, como el aire mismo. Después, soluciones líquidas. Tenemos tres tipos de soluciones líquidas. Cuando el solvente es líquido, generalmente el solvente determina el estado de agregación de la solución como un todo. El solvente es líquido para una solución líquida, pero un soluto gaseoso puede ser en el caso de un refresco, que es la disolución de dióxido de carbono en agua, un soluto líquido, como el caso del vino, que es etanol en agua, un soluto sólido, como en el caso de la salmuera, el agua de mar, que es cloro de sodio en agua. Y después también tenemos las soluciones sólidas. Las soluciones sólidas, donde el soluto puede ser gaseoso, como es una solución de hidrógeno en platino, es una solución bastante rara, pero existe. Y cuando el soluto es sólido, como por ejemplo el acero, que es el carbono en hierro. Las aleaciones son soluciones, como les dije recién, el bronce, por ejemplo. Entonces, ¿qué caracteriza a las soluciones? ¿Qué caracteriza? Yo digo que tengo una mezcla de un soluto en un solvente. Ahora bien, esa mezcla, y que hago una solución y llego a una sola fase, ¿sí? Ahora, ¿podré llegar siempre a una sola fase? ¿Puedo mezclar cualquier cosa con cualquier cosa y voy a obtener una solución? ¿Cómo puedo yo saber si yo voy a tener una solución? Por ejemplo, para darles un ejemplo sencillo, ¿sí? Cuando yo me preparo una taza de café, ahora se ven a haber preparado una taza de café para poder aguantar la clase, y le pongo azúcar o edulcorante, ¿sí? Y le voy poniendo azúcar. ¿Siempre se va a disolver ese azúcar? No, por el calor. ¿Por el calor o por qué más? Porque pongo demasiada azúcar. Exactamente. Entonces, ahí ustedes mencionaron dos factores que afectan a una característica indispensable de las soluciones, que es la solubilidad. Es decir, para formar una solución, yo debo lograr o debo tener la solubilidad del soluto. Ese soluto tiene que ser solvente. Por ejemplo, no puedo, como les decía al principio, preparar una solución de agua y aceite, porque no presentan solubilidad uno en otro, ¿sí? Entonces, primero ese soluto tiene que ser soluble en ese solvente. Ahora,
hay dos factores que ustedes mencionaron, ¿no? Uno es la cantidad, ¿sí? Porque si yo a lo mejor agrego una tacita, una cucharada, la revuelvo, bueno, bárbaro. 2, 3, 4, llego a 20 y ya no voy a poder disolver más y voy a tener algo que se va a precipitar en el fondo, ¿sí? O sea, llegué al límite de la solubilidad. Y otra cuestión es la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo 2, 3 cucharadas, ¿sí? Y me fui a hacer algo, me llamaron por teléfono, me entretuve con las llamadas, cuando volví a mi taza de café, a la hora, estaba fría. ¿Mm? Y aparte de estar fría, amarga. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Que decantó todo el azúcar. Exactamente, porque otro factor importante para la solubilidad es la temperatura. Generalmente, el aumento de temperatura aumenta la solubilidad y la disminución de temperatura disminuye la solubilidad. Entonces, ¿qué es la solubilidad? En definición, es la medida de la cantidad de soluto máximo que puede disolverse a una dada presión y temperatura, ¿sí? Porque ya estuvimos viendo que la temperatura juega un rol importante. ¿Y a qué le llamamos concentración? Porque yo digo, bueno, disolví una cucharada, 2 cucharadas, 3 cucharadas, pero para preparar realmente soluciones con exactitud en química y no hacer explotar una fábrica porque puse 2 o 3 cucharadas, así como me parecía, necesito definir esa cantidad de soluto que está disuelta. Y para ello utilizo lo que se denomina la concentración. La concentración me permite medir cuantitativamente la cantidad exacta de soluto que está disuelto en una determinada cantidad de solvente. Es decir, vamos ajustando, vamos ajustando números con la concentración. Esa es la forma de caracterizar una solución y poder hacerla repetitiva, ¿sí? Yo tengo que saber qué cantidad de soluto tengo en una determinada cantidad de solvente para poder repetir esa solución. Ahora, las unidades de concentración pueden ser cualitativas, que sí, nos sirven, pero no tanto cuando queremos irnos con exactitud. Pero bueno, pero primero hacemos una aproximación cualitativa. Y en estas concentraciones cualitativas podemos diferenciar entre una solución saturada, sobresaturada y no saturada. Decimos que una solución es saturada cuando tiene la máxima cantidad que puede disolverse, aún siempre a una determinada temperatura, porque sabemos que la temperatura nos cambia la cosa. Una solución sobresaturada es cuando contiene más soluto del que puede disolverse, como por ejemplo una taza de café, un pocillito chiquitito al que le queremos colocar 10 cucharadas. Si yo revuelvo, voy a ver en un determinado momento que tengo el azúcar disuelto. Pero en cuanto deje de resolver, no sé por qué digo resolver, algo quiero resolver. Inconscientemente, cuando dejo de revolver, va a decantar. ¿Por qué? Porque esa solución que había preparado estaba sobresaturada, estaba por encima del límite. Y una solución no saturada, ¿sí?, es aquella que contiene menos soluto de esa cantidad máxima. Dentro de las soluciones no saturadas puedo hablar de una solución diluida cuando tenemos muy poquita cantidad y una solución concentrada cuando tiene una cantidad grande del soluto, ¿sí? Pero ven que acá no es cuantitativo, seguimos cualitativamente, grande pero no sabemos cuánto, o muy poquito pero no sabemos cuánto. Por eso son concentraciones cualitativas. Y fíjense, acá tenemos una curva, ya empezamos a ver curvas, de solubilidad en función de temperatura.
Solubilidad en este caso expresada en gramos de soluto disuelto en 100 gramos de solvente. En este caso es de nitrato de sodio en agua. Nitrato de sodio es una sal. Esta curva, ¿qué nos indica esta curva verde? Que a la determinada temperatura, por ejemplo a 20 grados, ¿sí? A 20 grados, la cantidad máxima de nitrato que puede estar disuelta es de 75 gramos en 100 gramos de agua. Y así esta curva nos va a ir dando la solubilidad, es decir, la cantidad máxima que puede estar disuelta, que puede llegar a disolverse. Entonces, cuando yo prepare una solución que está por el punto 1, tendré una solución diluida. Cuando estoy en el punto 2, tendré una solución bastante concentrada, pero siempre no saturada. Cuando estoy sobre la línea, es decir, cuando yo preparé una solución que tiene 100 gramos de soluto en 100 gramos de solvente a 40 grados, habré preparado una solución saturada, es decir, que una puntita de espátula más ya se sobresatura. Y cuando estoy por el punto 4, es decir, por encima de esta curva, he preparado una solución sobresaturada. Esto es cuantitativo. Esto es cuantitativo. Vamos ahora a ver ya con números, para que ustedes puedan hacer justamente los ejercicios de preparar soluciones numéricos. ¿Qué son las unidades de concentración cuantitativas? Las unidades de concentración cuantitativas, donde yo ya cuantifico con números la cantidad de soluto por cantidad de solvente, pueden ser unidades físicas o unidades químicas. Y vamos a definir tres. Puede haber más, ¿sí? Puede haber más unidades de concentración, tanto físicas como químicas. Vamos a definir tres. Una es el porcentaje peso en peso. Son definiciones que ustedes las tienen, a estas sí, las tienen que estudiar de memoria, las tienen que saber para poder manejar, hacer los cálculos. ¿Qué es el porcentaje peso en peso? Es la masa de soluto cada 100 gramos de solución. Masa de soluto cada 100 gramos de solución. Si yo digo que tengo una solución de sulfato cúprico, como puede ser la de abajo, una solución de sulfato cúprico 1% peso en peso, ¿qué voy a decir? Que tengo 1 gramo de sulfato cúprico cada 100 gramos de solución. Esa es una solución de 1% peso en peso. Después tengo el porcentaje peso en volumen, que es la masa de soluto cada 100 mililitros de solución. Cada 100 mililitros de solución. Ese es el peso en volumen. Luego, el porcentaje volumen en volumen es el volumen de soluto. Esta se suele utilizar cuando el soluto es líquido, por ejemplo, cuando yo disuelvo etanol en agua, ¿sí? Es el volumen de soluto en 100 mililitros de solución. Siempre fíjense que es por 100, acá está multiplicado por 100. Por 100 mililitros de solución, siempre de solución. Entiéndase por solución, soluto más solvente. Siempre vamos a tener soluto por solución, ya sea masa, ¿sí? Sobre masa, masa sobre volumen o volumen sobre volumen. Y después las unidades químicas, ¿sí? Son la molaridad, molalidad y fracción molar. ¿Qué es la molaridad? La molaridad son los moles de soluto, ya no masa, sino moles, es decir, cuando están en presencia de un ejercicio, esa masa la tendrán que dividir por el peso molecular. Moles de soluto por litro de solución. Litro ahora ya es, y es solución. Después la molalidad, que son los moles de soluto por kilo, o sea, por 1000 gramos de solvente. Y es la única unidad, tenganla clara y remarcada, la única unidad, ¿sí?, que se expresa por masa de solvente.
Fíjense, es la única que tiene solvente acá abajo. Todas las demás es solución. Y la fracción molar, ¿qué es? Se expresa todo en moles, pero es los moles de soluto sobre los moles totales. Los moles de solvente más los moles de soluto. Acá abajo. Moles totales. ¿Totales qué significa? De todos los componentes de la solución. Si la solución está formada por A y B, voy a tener, y A es el soluto, moles de A, sobre moles de A más B. ¿Cómo se prepara una solución en laboratorio? Ustedes no creo finalmente, aunque estemos ahí con el retorno a la presencialidad, que vayan al laboratorio, pero sí van a hacer con la profe un práctico virtual donde van a ver cómo se prepara una solución. Y bueno, si estuvieran en el laboratorio, ¿cómo preparan una solución? Yo les digo que, por ejemplo, quiero preparar una solución 1%, como les decía recién, peso en peso de sulfato cúprico, que es un sólido. ¿Qué es un sólido? ¿Qué es este sólido celeste? ¿Qué voy a hacer? Y quiero preparar acá 100 mililitros. Quiero preparar 100 mililitros, ¿sí?, de una solución 1% peso en volumen. 100 mililitros. ¿Cuánto tendré que pesar para preparar una solución 1% peso en volumen del sólido? ¿Qué les parece? ¿Cuánto tendré que pesar del sólido? Acá, en esta balanza, ¿cuánto tendré que pesar del sólido si quiero preparar una solución 1%? 1%. 1% peso en peso. O mejor dicho, 1% peso en volumen. Lo vamos a hacer peso en volumen más fácil. 1% peso en volumen. Y del volumen total dividirlo en 100. Fíjate que yo estoy diciendo 1% peso en volumen. ¿Qué me indica 1% peso en volumen? ¿Qué tengo? 1 gramo de soluto en 100 mililitros de solución. Yo quiero preparar 100 mililitros, porque este matraz en el que se preparan soluciones es de 100 mililitros. Yo quiero preparar 100 mililitros de una solución 1% peso en volumen. 1% peso en volumen. ¿Qué significa una solución 1% peso en volumen? Ah, lo dije recién. En 100 mililitros va a haber 1 gramo. Entonces, ¿cuánto tendré que pesar para preparar 100 mililitros? 1 gramo. 1 gramo. 1 gramo. Simplemente eso. 1 gramo. Si yo quiero preparar una solución de 1% peso en volumen y tengo un matraz, esto es uno de los elementos de laboratorio, ¿sí?, que se usan justamente para preparar soluciones. Uno de los materiales de laboratorio, ¿sí?, ya la profe les va a explicar y les va a mostrar, aunque sea en el apunte, cuáles son los distintos materiales de laboratorio. Uno de ellos es un matraz, sí, que es un frasco que tiene un cuello largo y tiene como una especie de, el reservorio, una especie de bochita, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Yo voy a pesar el gramo, pero necesito que en este matraz vertir ese gramo y aparte completar con 100 mililitros de agua. Los matraces tienen la particularidad que tienen lo que se llama un aforo, palabra muy de moda en este momento. ¿Qué es un aforo? Es una marquita exactamente donde se completan los 100 mililitros, ¿sí? Pero estos son materiales de laboratorio graduados con muchísima exactitud para preparar soluciones con muchísima exactitud, ¿sí?
Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Primero pesar ese gramo. Buscar ese matraz de 100 mililitros, que me va a permitir preparar una solución con mucha exactitud. Después de eso, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que pasar el contenido, lo tengo acá en un vidrio de reloj, por ejemplo, lo tengo que pasar al matraz. Para eso me voy a valer de un embudo. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr que todo lo que tenía en este vidrio de reloj pase al matraz, para que la solución sea exacta, ¿sí? Yo todo este gramo que pesé tiene que estar acá, para que la solución sea realmente 1% peso en volumen. Entonces, la exactitud de la solución también depende del adiestramiento del preparador. No puedo perder nada. Me ayudo con un embudo y con una piseta con agua, esto se llama piseta, voy a verter el contenido de este vidrio de reloj, de este sólido, y voy a ir lavando las paredes, y todo eso va a venir en atrás. Voy a ir lavando muy bien las paredes del embudo. Una vez que lave muy bien las paredes del embudo, para que nada haya quedado en las paredes del embudo, también lavo las paredes del cuello del matraz, esto para que tampoco quede nada. Siempre tratando de no pasarme, ¿no?, de esa marquita. Continúo llenando con agua hasta la marquita. En general, lo que se hace es, quedo unos centímetros o milímetros perdón que no baje el celular. Ahí está. Entonces, voy a quedar por debajo de esos milímetros, de ese aforo, perdón, unos milímetros, ¿sí?, o 1 centímetro, y voy a terminar de completar con una pipeta. No sé si alguna vez en la secundaria vieron una pipeta. Lamentablemente no la van a ver en vivo. Pero digamos, es un tubito muy finito que está graduado. Pueden tener pipetas de 1 milímetro, de 1 mililitro, de 2 mililitros o de 5, se utilizan para trasvasar y medir con exactitud los líquidos. Entonces, con esa pipeta, echando gotitas de agua, ¿sí?, gotitas de agua, voy a poder completar hasta el aforo. Una vez que hice esto, donde yo ya tengo mi solución, la tengo que homogeneizar. Para eso utilizo un tapón en este matraz, lo tapo bien y lo pongo boca abajo 2 o 3 veces para homogeneizar la solución. Y así preparo una solución de un sólido en un líquido. Pero lo más importante es que esa solución la haya preparado con exactitud. Para prepararla con exactitud, necesito pesar muy bien la cantidad y trasvasarla muy bien, para que no me quede nada en el camino. Entonces, lo que ustedes van a hacer en el práctico es justamente cálculos para ver cómo preparan las soluciones. Por ejemplo, uno será, a ver si acá tengo algún ejemplo de los que no tengo ejemplos, entonces vamos a ver. Por ejemplo, como preparo, ahora ya es distinto, una solución, por ejemplo, de sal de mesa, pero una solución 1 molar. ¿Cómo preparo una solución 1 molar? ¿Qué es 1 molar? Esa solución de 1 molar será 1 mol en 1 litro de solución, distinto al otro. 1 mol en 1 litro. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que voy a hacer? Voy a buscar un matraz de 1 litro. Si quiero irme con exactitud, voy a buscar un matraz de 1 litro y yo sé que en ese litro tengo que poner 1 mol de la sal. Ahora, ¿cómo hago? No tengo balanzas donde me midan 1 mol, ¿sí? Lo que yo tendré que hacer primero para resolver la preparación de esta solución es saber cuánto pesa 1 mol, ¿sí? Entonces, vamos a tener en el tema de soluciones, tenemos que volver a la primera hoja del apunte, ¿sí? Porque tenemos que volver a poder calcular el peso de moles, ¿sí? O saber cuántos moles tengo en un determinado peso.
ven que todo está relacionado, ¿sí? Siempre todo va a estar relacionado, no nos vamos a poder separar ni olvidar de los temas que vimos antes. Entonces, si yo quiero preparar una solución una molar, no puedo pesar un mol, no tengo balanza para pesar moles. Entonces, quiero por medir moles. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Cuánto pesa ese mol? Entonces yo tengo que saber el equivalente en gramos a un mol, pesar eso acá y seguir con el procedimiento. ¿Mm? Esa es la diferencia cuando trabajo con moles, cuando trabajo directamente con peso. Y esos son los distintos ejercicios que ustedes van a hacer. Para poder calcular el peso del soluto que yo necesito mezclar con determinada cantidad de solvente. Sobre eso van a girar los ejercicios y sobre esto seguramente hay un ejercicio en el parcial, sobre cómo preparar una solución. Seguro que hay un ejercicio. Bien, una vez que yo preparo la solución, lo que vamos a ver ahora es ciertas propiedades o ciertos factores que ya más o menos los hemos ido viendo, que afectan a la solubilidad. Que afectan a la solubilidad. Un factor que afecta a la solubilidad, es decir, yo ya preparé mi solución para que veamos dónde estamos ubicados, ¿sí? Yo ya preparé mi solución. Ahora lo que yo quiero ver es qué factor puede afectar a esa solubilidad. O sea que esa solución, por ejemplo, por decirles algo, ¿por qué tengo que conocer este tema? Yo preparé mi solución, ¿sí? Y la guardo en la heladera. Y cuando vengo al otro día, no tengo solución. Tengo abajo el sólido, arriba el líquido. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la heladera logré una temperatura en la cual esa solución, no, ese soluto ya no es soluble en ese solvente. Por eso es muy importante, pues si yo quiero mantener una solución, poder conocer los factores que van a afectar a la solubilidad. Una son las propiedades de soluto y de solvente. Una que ya la hemos visto también cuando vimos fuerzas intermoleculares y cuando vimos enlaces, las hemos visto. Y hubo un ejercicio también en el parcial, que muy pocos lo contestaron. Y que la pregunta fue, me parece que era un compuesto iónico o un compuesto polar, y yo les preguntaba si se podía solubilizar en agua, si era soluble en agua. Y muy pocos lo contestaron. Y la respuesta, que ya la conocían, porque dependía de las fuerzas intermoleculares, tiene su consecución acá también. ¿Por qué? Porque la solubilidad depende, ¿sí?, de las propiedades de soluto y de solvente. ¿Por qué? En general, y es lo que dice acá abajo, lo similar disuelve lo similar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un solvente polar y un soluto polar, lo más probable es que ese soluto se disuelva en ese solvente. En cambio, si tengo un soluto que es no polar, va a tender a disolverse en solventes no polares. Acá, por ejemplo, tengo azufre, ¿sí? Azufre para disolverlo en sulfuro de carbono. El sulfuro de carbono es no polar. El sulfuro de carbono no polar, porque si ustedes ven la molécula, el carbono tiene dos, no nos despegamos del enlace, ¿no? Tenemos 4 electrones para compartir, 2 los comparte con el azufre, otros 2 los comparte con el otro azufre, y nos va a quedar una molécula lineal que es no polar, o sea, el sulfuro de carbono es no polar. El azufre es no polar porque es un elemento. Entonces, si yo este azufre lo quiero mezclar con sulfuro de carbono, tengo esto. Tengo este recipiente de la derecha. Y si lo mezclo con agua, tengo esto de la izquierda. Fíjense que algo se disuelve, pero me queda una espumita arriba. Y no hay forma de continuar disolviendo. Y la explicación está en esto. En que como el azufre es no polar, se va a disolver en un solvente no polar.
¿Qué podría disolver en agua? Una sal, por ejemplo, cloruro de sodio, o cualquier sal iónica, o cualquier compuesto polar. Sí lo podría disolver en agua. Entonces, uno de los factores es las propiedades de sólido y solvente. Lo similar disuelve lo similar. Y esto, digamos, este concepto ya lo tienen de cuando vimos fuerzas intermoleculares. Sol polar disuelve polar, no polar disuelve no polar. Bien. Y el otro factor importante es la temperatura, que también lo vimos, ¿sí? Con la tacita de café. En general, la solubilidad de un sólido en un líquido aumenta con la temperatura. La solubilidad de un sólido en un líquido aumenta con la temperatura, como vimos con el azúcar en el café, ¿sí? La solubilidad aumenta con la temperatura. De un sólido en un líquido. Pero con el gas no pasa lo contrario. En general, la solubilidad de un gas en un líquido disminuye con la temperatura. ¿Por qué les parece a ustedes? Y un ejemplo de esto muy, muy claro, es con respecto a la pesca, con respecto a los peces. Hay una relación de esto. Dicen, yo no soy aficionada a eso, pero dicen de que en verano es mucho más difícil pescar en la costa, ¿sí? Y en verano, para poder pescar, es necesario ir, si están en un lago, por ejemplo, internarse más en el lago. ¿Alguien lo puede relacionar con esto? ¿Qué les parece? ¿O conocen esto? ¿Lo han escuchado? ¿Alguno va a pescar? ¿O ha ido? Yo fui a pescar, pero nunca escuché eso. Nunca escuchaste eso. Bueno, nunca fuiste en verano. ¿O sí? No, sí, sí. ¿Y pescaste de dónde? ¿De la costa o de, o de En la más costa. adentro? ¿O de aguas adentro? No, casi siempre en el mar, pero en la costa y pesca bien. Bueno, si vas a los lagos de Córdoba, por ejemplo, te van a decir eso. ¿Y por qué? ¿Por qué les parece? ¿Por qué les parece que en verano, en realidad, la cuestión es que en verano los peces se alejan de la costa? ¿Por qué les parece? Exactamente. Y al calentarse más el agua, ¿qué pasa? En el agua, si está más caliente, Aumenta la solubilidad. del gas. ¿De qué? ¿La solubilidad de qué aumenta? ¿De qué? ¿Qué hay disuelto en el Agua agua? para mí. Las sales. Las Lo- sales. Pero bueno, está bien. Las sales sí. Puede ser que haya más concentración de sales. Pero hay algo primordial para la vida que disminuye El oxígeno. el oxígeno. El oxígeno. ¿Por qué los peces se alejan de la costa en verano? Porque al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua. Entonces hay menos oxígeno. Y entonces van a intentar ir hacia aguas más frías, más profundas, donde haya más oxígeno. Justamente cuando el agua está más caliente, hay menos oxígeno, ¿sí? Entonces, para poder sobrevivir, para poder, digamos, continuar con su metabolismo, los peces y la vida acuática en general, ¿sí? Que necesita oxígeno, se aleja de las costas, es decir, se aleja de donde el agua está más caliente porque tiene menos oxígeno. Entonces en el trópico tendría que haber, hay menos peces que en la parte, en los continentes, o sea, en los polos, hay mayor cantidad de peces. Depende del metabolismo también de cada especie. A lo mejor vos una especie del trópico la traes al sur y no va a sobrevivir. Por eso también depende del metabolismo de cada especie.
en general, y cómo esté adaptada cada especie a ese clima, ¿sí? Pero en general, si una especie de un determinado, digamos, de un determinado ecosistema, yo no soy bióloga, así que mucho no les puedo decir de eso, pero una especie de un determinado ecosistema va a sobrevivir en ese ecosistema, solo que tratando de adaptarse a estos cambios climáticos. Y acá iba, justamente. Un ejemplo muy, muy gráfico y muy importante y muy triste es el de la contaminación térmica. Yo no sé si han sentido hablar de lo que es la contaminación térmica, que no se ve prácticamente, no se ve, pero destruye ecosistemas. Ustedes saben que para refrigerar se utiliza el agua, ¿sí? Por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, en las fábricas, se utiliza agua para refrigerar. Cuando se utiliza agua de un lago, por ejemplo, una central hidroeléctrica que está cerca de un lago, utiliza el agua para refrigerar, cuando el agua que recircula se utiliza para refrigerar y vuelve a mayor temperatura, es vertida, vuelve al agua a mayor temperatura, destruye ecosistemas, destruye la vida acuática. ¿Por qué? Porque esa agua que recircula y vuelve a mayor temperatura aumenta la temperatura del agua de ese lago, disminuye el oxígeno y hay muchísimas especies de la vida acuática que mueren, que desaparecen. Y esto es, digamos, investíguenlo un poquito más, pero es una causa de contaminación muy importante y muchas veces no vista, porque no se ve la basura, porque no se ve los derrames de petróleo, es algo, digamos, invisible, ¿sí? Porque el agua vuelve al mismo color, pero a mayor temperatura y destruye ecosistemas. Y todo esto relacionado a que justamente la solubilidad de un gas disminuye con la temperatura. ¿Por qué va a disminuir? Porque ustedes saben que con temperatura es energía térmica. Es energía que hace sobre las moléculas del gas. Aumenta su movimiento. Entonces, al aumentar su movimiento, les vamos a estar dando más grados de libertad para que puedan escapar del seno del líquido. ¿Sí? Tienen como que más energía, más movimiento para escapar del seno del líquido, abandonar el líquido, entonces disminuir la concentración de oxígeno en el líquido, en el agua en estos casos. ¿Algún comentario al respecto? ¿Algo que quieran preguntar o han escuchado, saben de algún caso? ¿Han escuchado algún caso de contaminación térmica? ¿O recién se están enterando? ¿Nunca escucharon hablar de la No, contaminación sí, térmica? sí, por eso van derritiendo los hielos y demás. También, sí, también. El tema del derretimiento de los hielos tiene un poco más que ver con el cambio climático, pero bueno, pero también. Más con el cambio climático global que con este tema, digamos, de la contaminación a causa de las actividades del hombre, que es distinto. Bueno, lo otro también, el cambio climático es a causa de las actividades del hombre, pero como que van por otro lado. Pero sí, y justamente todo ese calentamiento hace esto, destruye las vidas acuáticas. ¿Por qué? Porque trae aparejada la disminución de la concentración de oxígeno en las aguas. Y eso cambia totalmente los ecosistemas y destruye ecosistemas. Bueno, miren todo lo que trae aparejado, esta simple propiedad de solubilidad. Podemos escribir varios libros a partir de esta propiedad y se pueden lanzar varias investigaciones a partir solamente de estos dos renglones. Bueno, otro factor, el último que vamos a ver, es el de la presión. ¿Qué
En el caso de un líquido, en un líquido prácticamente no es afectado. Es decir, si yo tengo vino, por decirle, tengo etanol en agua, le aumento la presión, no pasa prácticamente nada. Pero sí, en las soluciones donde sí es muy importante la presión, es cuando yo disuelvo un gas en un líquido. Ahí sí la presión es muy importante. Este efecto de la presión sigue una ley que se denomina ley de Henry. ¿Qué dice la ley de Henry? La vamos a leer y después vamos a ver un ejemplo para entender. Dice que la solubilidad de un gas en un líquido, la solubilidad del gas en el líquido, imagínense cuando están envasando una gaseosa, una soda, qué dibujo viejo este. Cuando están envasando una gaseosa, ¿sí? Se envasa a presión. ¿Para qué a presión? Para yo poder solubilizar el gas en el líquido. Bueno, la ley de Henry que dice que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre la solución, siempre a una determinada temperatura. Es decir, si yo quiero disolver, por ejemplo, dióxido de carbono en un recipiente, voy a tener que ejercer presión de dióxido de carbono sobre ese recipiente. Cuanto más presión ejerza, más se va a disolver. Y este concepto va de la mano con algo muy gráfico, que es cuando ustedes descorchan, por ejemplo, una botella de champán, ¿sí? O una gaseosa, si estuvo envasada a alta presión. ¿Qué pasa? Por ejemplo, imagínense descorchando una botella de champán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes van a ver que se produce una efervescencia, inclusive una efervescencia que lleva a arrastrar líquido, ¿sí? Y volcarse ese líquido. ¿Por qué ocurre esa efervescencia? ¿Por qué ocurre esa efervescencia? Porque esa bebida fue envasada bajo alta presión de dióxido de carbono, es decir, se ejerció cuando se envasó una alta presión de dióxido de carbono que llevó a disolver dióxido de carbono en el líquido. Ahora, cuando yo lo destapo, ¿qué pasa cuando yo lo destapo? La presión del dióxido de carbono cuando yo lo destapo, ¿sí? Cuando yo no tengo más ese confinamiento, la presión de dióxido de carbono ejercida sobre ese seno, el seno de ese líquido, es mucho más baja la presión con la que se envasó, porque es el poco dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Entonces, la presión esta del dióxido de carbono es mucho, mucho más baja. Entonces, ¿qué hace? Que como es mucho más baja, tiende a disminuir la solubilidad del dióxido de carbono en el líquido. Y como disminuye la solubilidad del dióxido de carbono en el líquido, las moléculas del dióxido de carbono tienden a salir rápidamente, bruscamente, porque la diferencia de presión con la que se envasó con respecto a la que hay en la atmósfera de dióxido de carbono es muy diferente. Entonces, esas moléculas del dióxido de carbono tienden a salir rápidamente porque bajó bruscamente la solubilidad. Al salir rápidamente, arrastran líquido, por ejemplo, y ya ustedes ven ahí cómo se derrama el líquido. Y es todo, depende de la diferencia de la presión del gas sobre la solución que lleva a una brusca disminución de la solubilidad por efecto de la presión sobre esta solución gas líquido. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende? Sí, quedó claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, creo que sí, creo no. Es el último tema. Entonces, con esto terminamos soluciones. En definitiva, ¿qué tienen que saber de soluciones? Tienen que saber los ejercicios, ¿sí? Tienen que poder
realizar un ejercicio para preparar una solución. Por ejemplo, calcular el peso absoluto que van a disolver, calcular a partir de un determinado procedimiento cuál es la molaridad de esa solución, o cuál es el porcentaje peso en peso, es decir, ya van a ver cuando vean la guía de ejercicios, en el parcial no va a haber un ejercicio distinto a los de la guía, al procedimiento de la guía, ese es un tema. Y el otro tema, la parte que va a ser esa netamente práctica, pero la parte teórica es conocer los factores que afectan a la solubilidad. Seguramente algún verdadero o falso con respecto a eso va a haber. A cómo las características de soluto solvente, la temperatura y la presión van a afectar a la solubilidad. Son 3 factores, básicamente. Tampoco es tanto teórico para estudiar. Van a ver que en este parcial no hay tanto teórico para estudiar. Sí, bueno, líquidos y sólidos, o hay, pero es distinto, digamos. Hay, pero es distinto. Creo, de mi parte, que es un poquito más ameno que las teorías atómicas, ¿no? Es decir, lo teórico que van a tener en este parcial será lo teórico de líquidos, lo teórico de sólidos, y de soluciones, lo que es la parte de estos factores que afectan a la solubilidad, que son esos 3. Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿O podemos dejar por hoy? Nos vemos en la próxima clase. Ya en las 2 clases que vienen vamos a terminar de ver equilibrio. Vamos a ver equilibrio químico y equilibrio en solución, y ya con eso terminamos. ¿Ninguna duda? Bueno. No, profe. Si no hay dudas, entonces nos vemos el martes que viene.